Hola amigos y enemigos, bienvenidos al primer visionado. Mi nombre es Matías, alias El Profesor, y este es un espacio dedicado al cine, a las series y a otros aspectos de la cultura pop. El día de hoy toca hacer la breve crítica, comentario, reseña de una película que está siendo un éxito en Netflix, con justa razón. Con esto ya anticipo mi opinión. Y es una película no solo que está buena, sino que es muy interesante para verla. Tiene, yo creo, muchos aspectos destacables. Estoy hablando puntualmente de la película eh, Sin Novedad en el Frente, cuyo nombre original es All Quiet in the Western Front, una, si no me equivoco, una novela de los años 20 o 30, creo que de los años 20, que ya fue llevada al cine en una ocasión en el año 1930, una película histórica, exitosísima, que ganó premios, incluso el Oscar a Mejor Película en su momento. Esta es la historia de un soldado alemán, un joven soldado alemán, un pibe joven que termina la escuela, se enlista para participar en la Primera Guerra Mundial. El nombre del soldado es Paul. No recuerdo el apellido ahora, perdón. Soy pésimo para los nombres a veces. Eh, bueno, cuestión que nos muestra cómo este jovencito y sus amigos, sus camaradas, eh, originalmente están muy emocionados por el fervor nacionalista, pero conforme pasa el tiempo se dan cuenta del horror de lo que es estar en una guerra, y más en una guerra como lo que fue la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial, en el cual franceses y alemanes estuvieron años y años sumergidos en esas trincheras horribles, llenos de piojos, de ratas, de enfermedades, de cadáveres. Bueno, no hablemos de la propia guerra, de los tiros, los bombardeos, etcétera, de un bando al otro, armas terribles como el gas mostaza. Eh, en una guerra que quedó estancada durante más o menos 3 años. La película, la historia, no solamente la película, es un alegato obviamente antibélico que nos hace ver cómo los poderosos se enfrentan entre sí, mientras los pobres y los chicos jóvenes se van matando entre ellos y sus vidas se arruinan. Eh, como decía, tuvo una adaptación en los años 30, en 1930, si no me equivoco, y aquí tenemos esta adaptación. La adaptación anterior era estadounidense, si bien los protagonistas, los personajes eran alemanes. En este caso es una producción alemana. Por consiguiente, lamento decir, mis conocimientos sobre cine alemán no son muy grandes, pero dentro de los protagonistas lo tenemos a Daniel Brühl, nuestro querido Barón von Zemo, haciendo un personaje de un diplomático encargado de negociar la paz con Francia. Como dije, la película a mí me gustó, me parece un peliculón excelente, pero creo que tiene algún que otro defectito, sobre todo si la comparamos con la de 1930. Creo que tiene alguna cosita que no me gustó del todo. Pero yendo a lo positivo, es una película que yo ya la veo nominada a premios audiovisuales, porque la forma me hizo acordar mucho a 1917, que es una película que era muy simplona en su historia, pero que la forma en que recreaban lo que era pasearse por las trincheras era brutal. Acá pasa lo mismo, tanto por lo que vemos en el entorno, como por el sonido de los disparos, incluso hay escenas en donde a los ciertos personajes, después de lo que es un bombardeo, un tiroteo o algo, están agitados y está muy bien hecho el efecto de sonido, de escucharlos así como respirando, como así como muy bien hecho. Eso es para destacar. Audiovisualmente, repito, es una película excelente. Los momentos de tensión se sienten bien, e incluso uno hasta se siente que está ahí en el lugar. Eso quizás lo lleve, bueno, después hablo también de los defectos, pero repito, audiovisualmente está muy bien. Las actuaciones creo que están muy bien también. No, a ver, pasa que esta es una película que busca impactar más con la historia que con los personajes. ¿Qué quiero decir con esto? Que
es una película donde lo importante es el contexto. O sea, estamos en guerra, los poderosos negocian, los pobres mueren. Esa es la idea. No les interesa tanto construir un personaje o que en alguno de estos escenarios, ya sea las dos subtramas que tenemos, que por un lado es la negociación de la paz, o de la paz, entre comillas, y por el otro lado es el horror de la guerra. Son como las dos subtramas de la historia. Y en ninguno de los dos casos se focaliza en algún personaje puntual, sino que se focaliza en la situación en sí. Por eso es que digo, las actuaciones no son destacables, pero no porque sean malas, porque yo creo que actúan bien todos, sino porque hay algunos que actúan. Hay uno que, no sé si decirlo, contaría como spoiler y esto sin spoiler, pero hay uno que me gustó mucho su actuación en una escena de un almuerzo. No digo más nada, listo. El que la haya visto sabe a quién me refiero. Pero repito, las actuaciones están bien, pero la película no focaliza en las actuaciones. Cosa que quizás la de 1930 sí lo hacía. Eh, Otra cosa que quiero destacar desde el aspecto más positivo es que el mensaje queda muy claro. El alegato antiguerra queda muy bien. Creo que es un alegato que, como lo buscaba en la historia original, no solamente condenar lo que fue la Primera Guerra Mundial, sino condenar las guerras en sí, y más en este contexto mundial en el que vemos Europa en guerra otra vez. Eh, bueno, hablemos de los defectos. Por un lado creo que tiene una duración un poquito excesiva. Creo que las 2 horas y 20 y pico que dura, 2 horas y media dura prácticamente, podría haber sido un poquito menos. Y eso me lleva a la siguiente crítica. Que eso me lleva a un aspecto positivo. Que creo que hay un par de escenas innecesarias. Porque a veces se puede perder el alegato antiguerra entre tanto morbo. Se puede llegar a perder eh, y busca impactar más con el efecto que con el mensaje. Eh, y estoy pensando en algún ejemplo puntual, pero son varios ejemplos puntuales a lo largo de la película. Escenas que uno la ve y dice, no era necesario mostrar con tanto detalle estas muertes o las heridas. No, no había necesidad. No, la verdad que no había necesidad de mostrarlo tanto. Eh, pero creo que en momentos se cae en ese exceso. Por eso dije, si bien la película desde lo visual desde lo audiovisual, mejor dicho, está muy bien hecha, creo que en algunos casos se engolosinaron demasiado con lo visual y descuidaron un poco descuidan un poco el mensaje, que el mensaje se puede llegar a ver un poquito desvirtuado al ver tantas escenas chocantes. La Pero esa sería mi única crítica. Lo otro que quería decir es cómo sale esta película con respecto a la original, a la de 1930. Si sale ganando o no. Yo creo que es injusto compararlas porque estamos hablando de una película de los primeros días del cine sonoro y una película anterior a King Kong en cuanto a lo visual, para que uno tenga una idea de qué se trata, con una película del año 2022. O sea, me parece que no tiene mucho gollete compararlo. Pero sí creo que hay algo que la película de 1930 hace y que esta no. Y no sé si decir que lo hace mejor o no, porque puntualmente lo que me refiero es, la película de 1930, al protagonista, Paul, nos queda claro en todo el tiempo que es el protagonista. Y hay una construcción de personaje de él a lo largo de la película. Cosa que en esta película no hay. Porque si bien el protagonista es este Paul, en primer lugar, no es el único protagonista, porque como dije, hay dos subtramas, una es la de la guerra, la otra es la de las negociaciones de la paz. Eh, y tengo algo que decir de las negociaciones, pero las digo después. Pero decía, este personaje Paul, en esta película de 2022, no parece como el protagonista. Si bien es cierto que casi todo gira en torno a él, en ningún momento tenemos un desarrollo de personaje como para empatizar, como para entenderlo. Cosa que sí había en la de los años 30.
Pero repito, esto no me parece que sea un defecto puntualmente de esta película de 2022. Es una diferencia de las intenciones de la película. Esta película busca más impactar por el contexto que por un personaje puntual, lo cual es perfectamente válido. Pero tengamos en cuenta esa diferencia. Las dos estrategias creo que son muy válidas, tanto usar a un personaje como usar a todo el contexto en general puede funcionar, y creo que las dos películas a su manera, teniendo en cuenta el contexto y la época en la que salieron, están muy bien. Así que no me parece que tenga mucho sentido hacer una comparación, pero sí reconocer que son dos películas que, aparte de que tienen finales muy distintos, como siempre, como nunca leo el original, no sé cuál es el más apegado a la fuente. Pero como decía, no me parece que sea justo compararlas porque son diferentes, y las dos tienen sus virtudes y también las dos tienen sus defectos. Lo que quería decir del tema de las negociaciones, que algo que me gustó mucho de esta película, es que a ver, lo más fácil hubiera sido mostrarnos, que de hecho lo hace la película, mostrarnos a los alemanes como los más villanos, los más crueles, los que no les importa sacrificar a su gente por su perorata nacionalista. Pero algo que me gusta en la película es que a los franceses los hacen ver también bastante mal, como unos inclementes, que no les importa nada, que quieren imponer sus condiciones, y que también, a su manera, también mandan a morir a sus jóvenes por delirios. Eso me pareció muy rescatable de esta película, que no solo nos muestren el típico mensaje de la guerra es mala porque mueren pobres, sino los dos bandos son malos, ninguno es santo. Así que, repito, me parece que es una buena manera de encarar esta historia. Repito, entonces, para resumir todo, es una película que quizás no nos ofrezca personajes memorables, quizás no nos ofrezca algún personaje para empatizar o desarrollo del mismo, pero eso no le quita valor. Creo que es una película que a su manera nos transmite un muy buen mensaje antibélico, quizás exagera un poco con el morbo, pero en fin, es una excelente película. Yo creo que va a ganar algunos premios. Que, si no me equivoco, es la seleccionada por Alemania para competir como película extranjera. No vi ninguna de las otras extranjeras. No sé cuáles otras estarán para luego decir si lo merece ganar o no. Pero, repito, para mí es una excelente película, sin novedad en el frente. Muy recomendable. No es para todos los públicos. Tiene escenas fuertes. Pero yo creo que la gran mayoría de la gente la puede disfrutar. Y mi nota es un 9. Creo que está entre lo mejorcito que vimos este año. Un mensaje antiguerra que nunca queda pasado de moda, pero a esto se le suma también hecho en modo cinematográfico muy espectacular. Y bien, amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Como siempre, quiero invitar a los que hayan visto el video que dejen aquí abajo sus opiniones. Como siempre, si el video les gustó, dejen su me gusta, suscríbanse al canal y ayuden con la difusión, que eso viene perfecto. Y nos estamos viendo en un futuro video. Que tengan un buen día.